Hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Felices de estar en la casa del Señor? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que sea el Señor el que tome control de este servicio. Amén. Y vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por la misericordia que tú tienes con nosotros día a día. Gracias, Padre, porque nos puedes traer a este lugar, Señor, a alabarte, Señor, y aprender de tu palabra, y por tu cuidado en nosotros, Padre, nuestras familias y todo lo que tenemos, Señor. Te pedimos, Señor, que este servicio sea de gran magnitud para tu gloria, Señor, y para nosotros, para que aprendamos más de ti, Señor, de tu palabra y todo lo que tú tienes para nosotros, lo que quieres de nosotros, y para que nosotros podamos amarte más cada día, Padre. Te pido por el mensaje del pastor y por cada uno de los invitados aquí presentes, Señor, y por los que nos ven en línea. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Santo Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren alabar al Señor? Amén. Acompáñenos con sus palmas. Así, todos. Enterrado en el honor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mi caminar, y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Fue tu gracia que me salvó. Ahora libre soy por tu amor. Todo nuevo en mí cuando te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Perdido estaba y me encontraste, en mis cadenas Jesús me liberaste. Estaba solo, me adoptaste, para vivir en el cielo me llamaste. Tu amor es todo lo que respiro, tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo futuro, ahora lo veo, mi nombre escuché y yo resucité
de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. No sé si tenemos los anuncios aquí arriba. Bueno, bienvenidos todos ustedes. Esperemos que se sientan en casa, como siempre. Es algo diferente lo que estamos haciendo, pero estamos felices de estar en la casa del Señor. Amén. Entonces aquí, no sé si hay los anuncios arriba o no. Bienvenido a nuestra iglesia Willow Ridge Church. Es un verdadero placer tenerle con nosotros esta mañana. Primera vez con nosotros, qué gusto tenerle aquí en la familia de Dios. Envíanos un mensaje a nuestra página de Facebook, facebook.com/Iglesia Willow Ridge. Noche de oración. Cada miércoles a las 7 en punto de la noche les invitamos para que se conecte y esté con nosotros y escriba sus peticiones. Con gusto oraremos por usted. Nos estaremos pasando platillos para las ofrendas. Te invitamos a depositar tu ofrenda en los recipientes junto a la entrada de este santuario. Bienvenido a nuestra iglesia Willow Ridge. Recuerde llegar 15 minutos antes del inicio del servicio para estar listos con un corazón dispuesto a adorar al Señor. Te invitamos a seguir guardando las recomendaciones sanitarias. Muchas gracias por hacerlos. Dios les bendiga. Síguenos en Facebook y comparta con sus familiares y amigos la adoración a nuestro Dios y la palabra de vida. Amén, hermanos. Pongamos de pie. Vamos a seguir adorando al Señor. Si habitado en tu libro estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás y carrera hacia donde mirar, Cristo nos llama.
preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canto aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canto aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Oh, canta aleluya, Cristo vive. Oh, nadie es más grande, solo Él es Señor. Oh, canto aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Amén, hermanos. Jesús venció, amén. Vamos a quedarnos de pie así. Y vamos a orar por las ofrendas. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí nuevamente. No podemos expresar la gratitud que tenemos contigo, Señor, de que nos cuidas, Señor, nos provees y nos traes con bien aquí. Y te queremos adorar, Señor, con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y te pedimos, Señor, que sean de gran uso en este ministerio y que seas tú proveyendo a cada familia, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí pueden tomar asiento. Vamos a darle el paso a Pastor. Buenos días, hermanos. ¿Sí se oye? ¿No se oye? Mientras viene el sonido, espero que sean bienvenidos nuevamente todos. Y se oró ahorita por la ofrenda, pero recuerden que desde que uno entra, uno la deposita ya, y cuando vaya saliendo, uno la deposita a los que no alcanzaron a depositarla al entrar. Muy bien. Capítulo 7 de el libro de Apocalipsis. Vamos por favor a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con estos temas. Estos temas proféticos. Apocalipsis capítulo 7. Quiero
quiero hacer énfasis en este anuncio extra. Yo quiero que ustedes vengan como familia. Si los niños están hablando y esto los comprendemos, no se sientan mal. Son niños, no pueden retener la atención. Quiero decirles que yo no me molesto. Ya Dios me preparó. Entonces, yo prefiero que estén aquí con sus niños y no que no vengan. Entonces, no se preocupe. Si está llorando, yo sé que usted va a hacer lo posible por calmarlo, pero nadie va a decir nada. Nadie voltea a ver feo a alguien. No, ¿verdad? Vamos a hacer sentir bien a todos. Si algún niño está un poquito inquieto, pues ahí tratarán de calmarle, pero nadie lo voltea a ver feo. Es una bendición tener a los niños aquí también. Ya llegará el momento en que podamos tener sus clases y atenderles allí. Muy bien, capítulo 7, el título de este mensaje es Un antídoto de gracia en época de más desgracia. Un antídoto de gracia en época de más desgracia. Vamos a orar. Padre Santo, después de haberte dicho todo lo hermoso que tú eres, reconociendo que eres el único Dios todopoderoso, que eres digno de toda adoración en el cielo, en la tierra y los que están debajo de la tierra. Señor, nosotros nos hemos unido para adorarte y darte muchas gracias porque ha pasado una semana más y nos tienes aquí con vida y salud. Gracias por nuestros amados hermanos ahorita presentes. Estamos extrañando un buen número. Si alguien no se siente bien, en el nombre de Cristo, Señor, dale salud, ayúdale, guárdanos a todos, Señor, y bendice ahora tu palabra, que será predicada, Señor, que tu Espíritu Santo hable en nuestra vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, un antídoto de gracia en época de más desgracia. El mundo entero ha pasado por crisis, por terrible desgracia. Yo creo que la época más difícil, la desgracia más grande a través de la historia desde que el planeta fue hecho, fue en los días de Noé. Que el mundo rebasó la paciencia de Dios. Dice la Biblia que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente. ¿Cuánto no sería la maldad del ser humano que desbordó la copa de la paciencia de Dios y mandó el diluvio? Sin embargo, antes de enviar el diluvio, les mandó 100 años de buenas noticias de gracia. Arrepiéntanse. Y Noé, mientras clavaba cada tabla en el arca, dice la Biblia, el apóstol Pedro dice que era pregonero de justicia. Judas también repite que Pablo que Noé era pregonero de justicia, o sea, con un mazo dando y con la boca testificando. Es un buen método cristiano, trabajando en lo que sea y testificando. Bueno, entonces Dios siempre ha derramado gracia. Lo mismo sucedió en Sodoma y Gomorra. Mandó allí a Lot de todos modos, pero Lot cayó, se hizo rico en vez de testificar. Luego está profetizado la época de más desgracia, que es después que Cristo venga. El infierno se soltará en la tierra, en la gran tribulación. Y aún así, en medio de ese cataclismo que durará 7 años, pandemias por 7 años, terremotos por 7 años, muerte por 7 años, Satanás en la tierra suelto sin límite por 7 años. Y en medio de eso, Dios va a enviar dosis de gracia, salvación, en época de más desgracia. Y esto nos los ilustra el capítulo 7. La semana pasada veíamos los sellos. Y los sellos dijimos que es una primer panorámica completa de la gran tribulación. Luego hay otras 3 extras panorámicas. En total 4 veces se repite la gran tribulación en Apocalipsis. Pues aquí, al terminar el capítulo 6, se abrieron, ¿cuántos sellos? ¿Los recuerda? 6. Falta 1. El sello número 7 vuelve a repetir en solo un sello, en el número 7, toda la gran tribulación.
O sea que la primer vista de la gran tribulación se llevó 6 sellos. Falta uno, el número 7. En el número 7 se va a repetir otra vez la gran tribulación, solo que dando otro enfoque para ver lo terrible que va a acontecer. Pero antes que se abra el sello número 7, entonces el capítulo 7 de Apocalipsis, Dios pone un paréntesis para anunciar su gracia en medio de la más grande desgracia. ¿Cómo termina el capítulo 6? El capítulo 6, versículo 17 dice así, desde el 16, y decían a los montes y a las peñas, ahí es cuando Cristo vendrá, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque, una pregunta, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, pues el capítulo 7 contesta esa pregunta. En medio de la ira de Dios, ¿quién se va a sostener en pie? ¿Quién no va a ser enjuiciado? ¿Quién no va a ser sellado? ¿Quién no va a ir al infierno cuando muera? ¿Quién se va a sostener en pie defendiéndose, diciendo, yo soy inocente, Señor, y defendiéndose ante el juez? Nadie, excepto porque Dios abrió una dosis de gracia en medio de las más grandes desgracias. Y el que se va a sostener de pie es todo aquel que en la gran tribulación reciba a Jesucristo. El capítulo 7 nos ilustra quiénes se van a salvar. Número 1, el regalo de gracia será recibido primeramente por 144,000 judíos. Dice el versículo 1 del capítulo 7. Después de esto vi cuando 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. La tierra no es cuadrada, no tiene 4 ángulos. Se refiere a los 4 puntos cardinales. Hay 4 ángeles. Dice que estos 4 ángeles estaban de pie en la tierra y detenían, ¿qué cosa? Los 4 vientos de la tierra. Hermanos, en la gran tribulación, otro enfoque que vamos a ver en la vista número 4, entre todas las plagas y cataclismos que van a azotar al mundo sin Jesucristo, se va a caracterizar por una de las trompetas que se tocará y va a desatar un gran calor. ¿Escuchó? Va a desatar un gran calor. No tenemos idea de cómo va a ser ese calor. Todos los sistemas de refrigeración no darán abasto, hasta se romperán. Y si fuera poco, Dios va a detener el viento. ¡Ay! Shh, ni una brisita sopla. ¿Por qué razón? Porque aquí Dios va a ordenar que los ángeles detengan los 4 vientos. O sea, el calor va a ser inigualable. Es la antesala del infierno para los que morirán sin Jesucristo. Dice la Biblia entonces que estos 4 ángeles los detenían. Dice el versículo 2, vi también cuando otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea del oriente. Miren, este ángel viene con un sello, verso 2. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Se dirigió a esos 4 ángeles que detuvieron los vientos, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Estos son ángeles buenos que vienen a enjuiciar al mundo. Pero aquí se les da una orden: no enjuicien al mundo hasta, y miren lo que dice el versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta
que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En los primeros 3 años de la gran tribulación, que va a durar 7, en los primeros 3 años y medio, 7 a los primeros 3 años y medio, la razón por la que la persecución no empezará en la segunda parte, los otros 3 años y medios. La razón por la que todavía no empieza el juicio de Dios en los 7 años de gran tribulación son 2. Número 1, porque el anticristo, disfrazado de Jesucristo con el caballo blanco que vimos la semana pasada, va a poner una falsa paz. Sin embargo, él no es nadie para poner paz. La razón por la que verdaderamente el mundo va a tener paz por 3 años y medio no es tanto porque el anticristo no ataque. ¿Saben por qué es? Porque Dios le va a ordenar a los ángeles no hagan daño todavía a la tierra, y va a durar 3 años y medio esa orden. ¿Por qué razón? Porque en estos 3 años y medio Dios va a ir sellando uno por uno. ¿A quiénes? A los 144,000, los siervos del Señor. Ahí es donde Dios envía dosis de gracia. Gracia significa salvación, perdón de pecados. Dosis de gracia en medio de las más grandes desgracias. Así que cuando el último sea sellado, con un sello en su frente, pero es un sello con el nombre de Dios, entonces Satanás va a decir: ya se me había pasado que Dios va a sellar, pues yo también voy a sellar. A ver, hagan campaña y vayan sellando, porque yo soy el Cristo, y vayan sellando a los que crean en mí, y pónganle mi nombre y el 666. Entonces va a haber confusión. ¿Cuál es el bueno? Dios detiene el juicio hasta que el último haya sellado. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Seguridad de salvación. La gracia de Dios nos sostiene para que los creyentes no pasemos por la gran tribulación, y los creyentes de la gran tribulación que vayan siendo salvos, Dios los va a librar a muchos de ellos. La más grande mayoría va a morir, de cristianos incluso, pero un gran grupo Dios los va a proteger para que no mueran. No les va a hacer daño los juicios. ¿Por qué? Porque van a ser sellados. Muy bien. ¿Quiénes son estos 144,000? Hay mucha confusión. Las sectas tocan nuestras puertas y vienen hablando de 144,000. Vean algunas interpretaciones. Número 1, está lo que se llama la interpretación preterista. ¿Qué significa la palabra preterista? Preterio, pasado. Es decir, los que dicen que todo esto que dice el Apocalipsis, entre ellos los 144,000, se cumplió en el siglo I y ahí murió. Eso significa aplicación preterista o aplicación al pasado. Pero no entienden que esta es una profecía, es para el futuro, no es historia, no es hacia el pasado, sino hacia el futuro. Segundo, está la interpretación histórica continua. ¿Qué diferencia hay entre la interpretación preterista del pasado y la interpretación histórica continua? ¿Cuál es la diferencia? Que la interpretación preterista dice: allá se cumplió en el siglo I, la iglesia fue perseguida y ya se acabó todo. El Apocalipsis ya se cumplió. Los 144,000 eran aquellos. Mientras que la interpretación histórica dice que los 144,000 es la iglesia, y que desde que Cristo hizo la iglesia, por 2000 años ya en la tierra la iglesia ha estado sufriendo, y que se está cumpliendo en la iglesia. Esa es otra interpretación, absurda como la anterior, porque nunca en la Biblia, aprendan doctrina, hermanos, nunca en la Biblia la iglesia sustituye a Israel, nunca. La iglesia es un pueblo con bendiciones especiales y con propósito especial. La iglesia es otro pueblo con bendiciones especiales y con propósitos diferentes. Son dos grupos.
La iglesia no vino a clausurar a Israel. Las promesas de Israel no se cumplieron en la iglesia y las de la iglesia no se cumplieron en Israel. Entonces aquí está hablando de judíos, no de iglesia. Aunque al principio la iglesia era cristiana, era judía también, pero es diferente. Luego está la interpretación simbólica, idealista o simbólica. Entre ellos, la interpretación simbólica dicen que 144,000 no se refiere a 144,000, que es un número simbólico que abarca a todos los salvos los millones de millones. Qué absurdo. Porque si la Biblia dice 144,000, son 144,000. Ellos dicen, no, ese es un número que habla de los salvos de todos los tiempos y su número puede ser millones. Entre ellos están los testigos de Jehová. Esta secta cree que son solamente, que los 140 se contradicen. Porque por un lado dicen, las personas que la Biblia dice aquí que es Israel, 12 de cada tribu, es simbólico, se refiere a todos los cristianos. Pero cuando hablan del número 144,000 dice, bueno, eso sí es literal, total, o todo es simbólico o todo es literal. ¿Me explico? ¿Se va entendiendo? Porque el versículo dice, el versículo capítulo 7 y versículo 4 dice, y oí el número de los sellados. ¿Cuántos son? 144,000 sellados. Ahora nos dice de todas las tribus de los hijos de Israel y ahora enumera 12,000 de cada tribu. 12 por 12, 144. Entonces los testigos de Jehová dicen, oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Bueno, 144,000 es simbólico. De todas las tribus de Israel, bueno, ahí es simbólico. No se refiere a él. Pero si el 144 es simbólico, entonces las 12 tribus también son simbólicas. Si los 144,000 son literales, entonces también las personas de la procedencia del país que viene, que es Israel, son literales. Pero no puede decir 144,000 es literal, real, pero las tribus de Israel es simbólico. No, o todo es simbólico o todo es literal. ¿Me explico? No se pierdan este estudio porque esto es lo que creen muchas sectas. Y si usted no entiende esto, usted se va a confundir. Ellos dicen que son solamente 144,000 que van al cielo. Ahí sí lo interpretan literal. Pero cuando dice 12 de cada tribu de Israel, bueno, y es simbólico, dicen. ¿Se da cuenta el error? Entonces ellos dicen que en el cielo no va a haber más de 144,000. Este mismo capítulo lo desmiente, porque el versículo 9 del capítulo 7 dice, después de esto, mire, y aquí, ¿qué cosa? Una gran multitud. ¿Cuántos son? Ni siquiera Juan la podía contar, dice, la cual nadie, ¿qué cosa? Podía contar. En el mismo capítulo desmiente esa doctrina de que son solo 144,000 los que van al cielo. Porque aparte de los 144,000 dice, después de esto miré, o sea, después. Entonces hay una gran multitud. Entre ellos también los adventistas del séptimo día, llamados sabáticos adventistas del séptimo día, creen lo mismo que los testigos de Jehová. Ellos dicen, los 144,000 se refiere a nosotros los adventistas. Y esa señal que ellos tuvieron para distinguirlos, ese es el sábado que uno guarda. ¿Se imaginan? Cosa que la Biblia no dice. Entonces, si uno no entiende esto, uno se come esas falsas doctrinas. Y luego está la interpretación futurista. ¿Cuántas interpretaciones hay? Número 1, interpretación preterista. Significa que en el siglo I, en el pasado, en el siglo I se cumplió todo. Luego está la interpretación histórica, que se ha estado cumpliendo durante 2000 años en la iglesia. Por eso la iglesia pasa por problemas. Segundo está la interpretación simbólica. Y por último está la interpretación futurista.
Esa es la que nosotros creemos, porque esa es la que dice Dios, que es una interpretación con cumplimiento al futuro, porque es un libro profético. Se va a cumplir en el futuro. Y nosotros tenemos una regla de interpretación. Esta regla de interpretación la pasan por alto las sectas, y la regla de interpretación es la siguiente, escúchenla. La Biblia, este libro sagrado, la Biblia se debe de interpretar de manera, número 1, literal, número 2, gramatical, hay que echarle la gramática para no cometer errores, y número 3, histórico. Lo voy a interpretar no leyéndola hoy, sino qué tenía en mente el comentarista, el escritor sagrado cuando lo escribió en aquel tiempo. El tiempo de allá, cuando lo escribió, significaba una cosa que hoy pudiera significar otra. Entonces, para entender bien la Biblia, yo tengo que venir a este libro y entender que la Biblia se interpreta de manera literal, gramatical e histórica. Si yo lo interpreto simbólico, entonces es una interpretación sacada de la manga que a mí se me ocurre. Bueno, a mí se me ocurre que aquí los 144,000 son los adventistas. Sí, pero aquí dice que tenían el sello de Dios. Bueno, el sello de Dios es que nosotros guardamos el sábado. El sábado es el sello de Dios. ¿Dónde lo dice la Biblia? En toda la Biblia el sello es el Espíritu Santo. En toda la Biblia el sello es la salvación que Cristo da cuando nos sella con el Espíritu Santo. No es el sábado, ni el domingo, ni ningún otro día. Y se refiere literalmente a los 144,000. Muy bien. Veamos que estos 144,000 en segundo lugar son los primeros que serán salvos de la nación de Israel. Son los primeros que serán salvos de la nación de Israel. Dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000. Versículo 5. Dice, de todas, versículo 4, de todas las tribus de los hijos de Israel. Hoy en día, lo que aconteció en 1948 nos dice que esta profecía se refiere a Israel y nos dice que Cristo está cerca. No podemos ponerle fecha, pero está cerca. ¿Sabe por qué? Porque Israel estuvo perdido por 1948 años en el mundo. ¿Cuántos años tienen los aztecas que perecieron, que se acabaron? 400 años, menos. ¿Cuántos años tienen los olmecas, los zapotecas, los mayas? Unos cuantos siglos. Si alguien dice, los aztecas, va a resurgir el imperio azteca y van a venir a sus pirámides con su religión, sacrificando doncellas, sacándoles el corazón, y van a dominar en todo México, donde dominaron. La pregunta es, ¿le creeríamos? No. ¿Por qué razón? Porque Dios no dice nada sobre ellos. Segundo, porque ya pasaron muchos siglos. Cuando alguien decía, la nación de Israel va a resurgir en el mundo y Dios va a trabajar con ellos e Israel va a gobernar en el mundo, nadie le creía. ¿Por qué? Porque ya pasaron no 400 años, 1948 años. Pero como Dios dijo que en un día iban a ser la nación, el 14 de mayo del 1948 esa nación resurgió y ha tenido como 10 guerras, no ha perdido una sola, porque el día que pierde una guerra desaparece y no puede perder una guerra porque Dios estará con él siempre. Ya nació Israel, resurgió, y de allí van a salir las tribus que Dios va a salvar. Miren, suponiendo que Cristo viene ahorita, o viene en la madrugada, este es un ejemplo solamente,
Supongamos que viene ahí en la madrugada, ahí como por las 2, 3 de la mañana. De repente, 2 estarán durmiendo en una cama. Uno será dejado y el otro tomado. Si uno de los dos son creyentes, suponiendo que la esposa es creyente y el esposo no es creyente, de repente la mujer va a decir, ay, primera noche que dormí tranquila porque no escuché tanto ronquido. ¿Verdad? Va a voltear. Levántate, viejo. Viejo, ¿dónde estás? Se fue. Porque aunque roncaba era creyente. Se fue con el Señor. Y la mujer, la esposa, no era creyente y se quedó. Todo cristiano nos iremos con Cristo, amén. Es una promesa. Entonces, ¿quién va a predicar la salvación de Jesucristo? Porque va a haber salvación. La pregunta es, ¿quién la va a predicar? No la va a predicar ningún cristiano, porque todo cristiano ya nos habremos ido con el Señor. Entonces, la nación de Israel va a suceder lo siguiente. La nación de Israel, Dios les va a hablar. Hoy en día, Dios nos habla por su palabra, no nos habla audiblemente. Pero cuando la iglesia se vaya, entonces vuelve Dios a retomar a Israel y le va a hablar. ¿Por qué? Porque los va a salvar, es su promesa. Entonces, los judíos han leído solamente el Antiguo Testamento, 39 libros. Pero los judíos no conocen el Nuevo Testamento. Es como nosotros que conocemos este libro, gloria a Dios, y lo creemos, amén, gloria a Dios, pero no creemos el libro del Corán y tampoco lo hemos leído. ¿Qué sucedería si leemos el libro del Corán, por ejemplo, y vemos que hay un mensaje a los mexicanos, a los salvadoreños, a los guatemaltecos? Habla de mí, yo soy mexicano, a ver qué dice. Entonces el judío, vayan conmigo, va a abrir Hebreos, vayan conmigo a la carta de Hebreos, miren lo que va a pasar. Hebreos, una cartita casi al final de la Biblia. Ellos nunca han leído el Nuevo Testamento. ¿Ya encontró Hebreos, capítulo 1? Entonces, hay una promesa en la palabra de Dios. El cielo y la tierra, ¿qué cosa? Pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces nos vamos a ir los cristianos, pero la Biblia se va a quedar. Y ellos van a venir a este libro, nunca han leído la Biblia. Israel nunca ha leído el Nuevo Testamento. Y de repente van a decir, bueno, ¿por qué se fue mucha gente? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Todavía no son salvos. Esto va a ser al día siguiente del arrebatamiento. Van a venir y van a decir, a ver qué dice esa otra parte de la Biblia que nosotros no creemos. Y la van a afiar y van a ver esta carta que tiene como título, ¿cómo se llama esta carta? Hebreos. Yo soy hebreo. ¿A poco aquí se habla de nosotros? Han pasado más de 2000 años. ¿Qué les dice Dios a los hebreos que somos nosotros? Entonces van a leer el capítulo 1 y miren lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, es decir, por su cuerpo, por su sacrificio, se sentó a la diestra en las alturas. Entonces, cuando ellos lean esto, van a decir: entonces ese que mandó a reconstruir el templo y que se está sentando en el templo no es el Mesías. El verdadero Mesías, aquí Dios le dijo a los hebreos, que éramos nosotros, pero nunca la leímos y no nos enteramos, que el verdadero Mesías vino hace más de 2000 años y murió y resucitó y vendrá por nosotros. Entonces ellos van a parar oreja y van a escuchar el mensaje de Dios y van a ser salvos. Luego, cuando lleguen al capítulo 8 de esta misma carta, Hebreos 8, miren lo que dice el capítulo 8. Aquí viene el propósito de esta carta. Capítulo 8 y versículo 1. Miren lo que dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo en toda la carta, ¿a quién se lo dijo? ¿A quién? A los hebreos. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿En dónde? En los cielos. Cuando ellos lean esa palabra van a decir: nuevamente confirmamos que el que surgió hace 3 años, que dice que es el Cristo, no es. El verdadero Cristo está sentado en los cielos y vendrá por nosotros. ¿Qué libro están leyendo? Hebreos. Ellos son hebreos. La nación de Israel es la nación hebrea. Después de leer estas verdades van a decir: verdaderamente hemos estado engañados por milenios. Leemos este libro. ¿Qué dice más adelante? ¿Qué libro sigue? Búsquenlo. ¿Qué libro sigue? ¿Qué libro sigue? ¿Cuál es? Santiago. ¿Qué dice Santiago? Versículo 1. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios. ¿Y siervo de quién también? Del Señor Jesucristo, no de ese falso. ¿A quién se le escribe? A las 12 tribus que están en la dispersión. Nosotros empezamos a ser perseguidos. Entonces la Biblia no solamente habla cuando se escribió Hebreos, sino que Santiago también nos habla a nosotros los judíos. Qué cosa tan grandiosa el poder de la palabra de Dios, hermanos, que va a predicar sola. ¿A quién se escribió esta carta? Otra vez, a las 12 tribus. Ellos van a decir: Hebreos, 12 tribus, persecución. ¿Qué dice más adelante? ¿Qué libro sigue? Vayan, ¿qué libro sigue? Búsquenlo. Primera de Pedro 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes? A los expatriados. El pueblo de Israel fue expatriado. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
Todo eso se obtuvo por la sangre derramada del que vino hace 2000 años. El que ahorita salió hace 3 años, ese no es. Dios, y si fuera poco, Dios les va a hablar audiblemente y van a caer rendidos y se van a poner a disposición del Señor para seguirle, y serán 144,000 que se convertirán en predicadores para evangelizar al mundo entero. Primeramente irán a su propio pueblo judío, por eso ellos son las primicias. Es por eso que después de su predicación encontramos en el versículo 14 que leíamos que una gran multitud extra fue salva también, aunque lo pagaron con su vida y murieron. Los 144,000 Dios los va a proteger porque serán los predicadores. Y ellos no van a morir, van a pasar ilesos por todas las plagas. Pero como tienen el sello de Dios, Dios los va a proteger. Los otros que sean salvos sí van a morir. Van a sufrir las pandemias, los terremotos, los maremotos, los cataclismos, el demonio aquí en la tierra y todas esas cosas. Hermanos, Pablo es un tipo de la gran tribulación. Pablo, cuando iba a desaparecer a Israel, como Israel, a la iglesia, como Israel hoy no quiere nada con la iglesia. A Pablo nadie le testificó. No vino Ananías ni Pedro. Oye, Pablo, te voy a decir cómo ser salvo. Tú estás equivocado. No le dijo nada, más bien huían de él. Se le tuvo que aparecer el Señor. Es lo mismo que va a pasar con el judío, que no quiere ir a la iglesia, pero es el pueblo de Dios. Pero no quiere a la iglesia, Dios se le va a aparecer. Y como Pablo va a ver la gloria de Dios y van a caer rendidos a los pies de Jesucristo. Cuando Pablo se convirtió, el idioma que se hablaba era el griego. Era la lengua universal. El hebreo casi no se hablaba. Solo lo hablaban los muy cultos, las personas muy preparadas, que dominaron un idioma que estaba muriendo. El hebreo estaba muriendo. Pocos lo hablaban. Entre todos los que lo hablaban, el apóstol San Pablo lo hablaba. Todavía no era apóstol. Odiaba a la iglesia. Cuando Dios se le apareció, no le habló en griego, le habló en hebreo. Porque Pablo se convierte en un tipo de los 144,000. ¿Qué idioma hablan hoy en Israel? El idioma hebreo, que casi estuvo muerto, resurgió. Y el idioma que se habla en Israel hoy es hebreo. Cuando Dios les hable a los 144,000, les va a hablar en su idioma hebreo. Y cuando Pablo fue salvo, dijo lo siguiente: que cuando Cristo resucitó, dijo San Pablo, se me apareció al último de todos, que no soy digno de ser apóstol, yo soy el último. Entre paréntesis, qué falso aquellos que dicen yo soy apóstol, cuando Pablo dijo que era el último. Bueno, dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué es un abortivo? ¿Qué es un aborto? Un aborto es alguien que nace antes de tiempo. Pablo, representando a la nación de Israel, a los 144,000, representándolos a ellos, dijo, yo soy un abortivo, es decir, nací antes de tiempo. Porque representando a los 144,000 van a nacer en la gran tribulación después que Cristo venga. Pablo, como tipo de los 144,000, dice, yo nací antes de tiempo. Y una vez que nació antes de tiempo, en el sentido de la salvación, Dios lo convirtió en predicador. Los 144,000 van a ser salvos y Dios los va a convertir en predicador. La iglesia ya se habrá ido, pero Dios, recuerden que va a mandar dosis de gracia en medio de las más grandes desgracias. Antes que mueran y se vayan al infierno, Dios en su misericordia va a mandar dosis de predicación de gracia para que el perdido conozca a Jesucristo. Si lo rechazan, serán culpables. Si lo aceptan, serán salvos.
Así que estos son siervos del Dios Altísimo, son 144,000 literales, son de la tribu de Israel y es algo futuro. No es hoy, no son esos falsos que van de puerta en puerta diciendo yo soy 144,000, porque el capítulo 14 dice que son vírgenes, que nunca mentían, no fue hallado mentir en su boca. Pregúntele a esos que tocan sus puertas si no han mentido y si son vírgenes, ¿verdad? Aunque sea medio íntima esa pregunta, pero en fin. Y tendrán el sello de Dios en su frente. Dice el capítulo 14 que tendrán el sello de Dios en su frente. Miren lo que dice el capítulo 14 de este mismo libro de Apocalipsis. El capítulo 14. Recuerden que dijo, no derrames el juicio hasta que sean sellados los que van a creer en mí. Dice el versículo 14, después de esto miré, versículo 1, capítulo 14, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿en dónde? En su frente. Recuerden que va a ser la época de más grande persecución para el que conozca a Jesucristo. Escuchen esto. El que crea en Jesucristo en ese tiempo, no existirá discipulado incógnito. Porque si eres creyente, Dios le va a poner un sello en la frente. Hoy en día tenemos ese sello. ¿En dónde? Fuimos sellados en el corazón con la presencia del Espíritu Santo. Pero no se ve porque Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Pero en ese tiempo van a tener el sello. Por un lado es hermoso, porque con la sola frente van a testificar, yo soy siervo de Dios, no de ese falso que está allá diciendo que es el Cristo, es un falso. Por lo tanto, van a ser perseguidos. Dios los va a librar, pero los demás que sean sellados no los va a librar, Dios va a permitir que mueran. Termino con esto. ¿Quiénes van a ser salvos? Ya vimos los 144,000 más otros, pero tienen algo en común. ¿Saben qué es? Jamás escucharon el Evangelio punto por punto. Termino con 2 Tesalonicenses 2, vayan conmigo, 2 Tesalonicenses 2, y vean que es un peligro grandísimo quedarse. Aunque van a ser salvos, la pregunta es, ¿quiénes van a ser salvos? Segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, dice el versículo 3 dice, nadie os engañe porque en ninguna manera vendrá, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, Satanás. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros ya sabéis lo que lo detiene, a fin de que al subido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que a quien al presente lo detiene. Ese es el Espíritu Santo. Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, es cuando Cristo nos lleve, entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Para qué viene el anticristo? Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Con qué propósito? Va a tener mucho poder. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. ¿Quiénes se van a perder? Que no van a ser salvos. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Quiénes? Los que no creyeron a la verdad. Es peligrosísimo. La persona condena su alma cuando escucha el mensaje de Jesucristo y le dice no. Cuando ya se le habló paso por paso y lo rechaza, esa persona se va a quedar y va a decir, pues me acuerdo que me testificaron. En vez de recibir al Cristo verdadero, va a recibir a ese falso Cristo. Pero bendito sea Dios, porque
estamos vivos porque usted está aquí y puede tener la seguridad del perdón de Dios. ¿Quiere pedirle a Cristo que entre a su corazón? Vamos a orar, cierren sus ojos. Señor, gracias por Jesucristo que murió y resucitó para salvarnos. Porque vendrás por nosotros y nos llevarás a todos los que arrepentidos confiamos en Jesucristo. Si hubiera alguien aquí, Señor, que no te conoce, permite, Señor, que entregue a tu Hijo Jesucristo su corazón. Permite, Señor, que tenga la fe para reflexionar y entregar su vida a ti. Así como estamos orando, reflexionando por un momento, yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que quiera el perdón de Dios? Es Dios el que te lo va a dar, no yo. Yo soy un mísero pecador que Dios me perdonó. Si tú quieres el perdón de Dios, habla y dile así al Señor: Señor Jesucristo, he entendido que me amas. Yo he pecado y quiero que me perdones y vengas a mi corazón, Señor. Sálvame. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. ¿Habrá alguien que haya hecho esa oración? Levante su mano. Vamos a darle gracias a Dios por usted. Muy bien. Si no, pues qué bendición si ya lo hicimos todos. Que Dios les bendiga. El que guste, si no depositó su ofrenda, deposítela ahí al salir. Miércoles a las 7, sintonícenos, y el domingo en este horario. Dios les bendiga.